Amigas y amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Revista Industria Digital. Es para nosotros un honor contar con la presencia de Amadeo Ibarra Jalal, el presidente de la Comisión de Agroindustria y Pesca de la CONCAMIN. Amadeo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, José Luis. Buenas tardes. Bueno, pues un honor contar con alguien de amplia trayectoria en el sector industrial, evidentemente también del sector privado mexicano, y nos gustaría que nos platicaras de tu desarrollo profesional en este sector, cuáles han sido las principales experiencias y a partir de esto, cómo se encuentra vinculado con el desarrollo actual de nuestra industria mexicana. Mira, la agroindustria forma parte de una actividad profesional en mi vida. Si tú recuerdas, pues la economía que hoy estamos viendo de mercados abiertos, pues era una economía total y absolutamente cerrada, centralizada, en donde el Estado era el que decía qué es lo que se tenía que producir, cuánto se tenía que vender, a cómo se tenía que vender, y bajo esos parámetros se desarrolló la industria, la agroindustria en el país, la de aceites, grasas y proteínas en lo particular, que es la industria que yo represento en forma primaria, pues tuvo un desarrollo similar. Toda la parte de granos, de oleaginosas, las transformaciones de encárnicos, etcétera, pues como tú sabes, tuvieron un desarrollo similar. Fue ahí que la parte que empieza a fallar en ese esquema estatista de desarrollo de la agroindustria, pues se enfrentó con los mismos problemas de toda la economía, la falta de dinero. Le empieza a fallar al gobierno el bolsillo para seguir financiando ese desarrollo económico y empieza a abrir la economía, en el caso de la agroindustria, más hacia el sector privado. Fue como cada vez más el sector privado se fue empoderando de su abasto primero, es decir, hacer suyo las materias primas que antes pues las veía a distancia y a lo que el Estado y lo que el director de las áreas económicas que tenían que ver con el campo, economía, la propia CONASUPO le dictaban. Empieza a darse esa transformación en cuanto a ir seleccionando las calidades de tu materia prima, pero siempre y todavía controlada por el Estado. Viene ya la apertura a partir de 1986 y la culminación con el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en los 90s, y empieza ya también a transformarse y a generarse una nueva agroindustria. Y digo nueva porque hubo que aprender a caminar, porque antes, pues digo, la forma, términos y condiciones pues eran dados por un tercero ajeno a la actividad propia de las empresas. En este punto que muy bien tocas y que me parece trascendental, un cambio estructural importante en la industria mexicana, fundamentalmente el parte agroindustrial, que evidentemente tiene un vínculo social muy relevante, el campo, un vínculo con el campo mexicano, que al final del día tiene que llevarse a la parte de alimentación de las familias y en donde en medio está un sector privado mexicano que, bien lo acabas de mencionar, tuvo que aprender de una economía planificada, controlada por el Estado en esta parte agrícola, a ir hacia un libre comercio, a una mayor competencia, particularmente aquella generada por economías grandes en donde el apoyo al campo también es importante. Estamos hablando de Estados Unidos, lo que hoy es la Unión Europea, propio Japón. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido el accionar? ¿Cuáles han sido los mejores resultados que ha alcanzado este campo mexicano en este proceso de transformación y modernización? Bueno, en la parte productiva yo creo que el campo ha evolucionado de una manera impresionante. Actualmente
tenemos producciones de materias primas agrícolas, granos, y me refiero a maíz, trigo, oleaginosas, en donde el productor, el agricultor mexicano ha alcanzado pues productividades impresionantes. Y hoy por hoy, bueno, tienes un impresionante superávit comercial agrícola y agroalimentario, pues que te refleja eso, te refleja el que el productor, cuando se le deja libre, cuando se le da la iniciativa, pues genera dividendos importantes para el país. Una parte de los productores, porque hay otros productores que desgraciadamente pues están en el México del centro y sur, en donde no todos, pero sí la mayoría siguen un poco dependiendo de la directriz, de la orientación que le da el propio gobierno, tanto federal como local, a sus actividades. Si me permites, tomemos esta última parte para la siguiente etapa de nuestra conversación. Vayamos a una pausa, amigos, y regresamos en unos momentos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos con Amadeo Ibarra. Platicábamos hace un momento sobre esta transformación del sector agroindustrial mexicano, la modernización, cómo esto nos ha llevado curiosamente a ser uno de los pocos sectores de la economía mexicana que tiene un superávit. ¿Podríamos conversar un poco más, con mayor profundidad sobre este aspecto? ¿Cuáles, desde tu punto de vista, han sido los elementos que nos han permitido tener este éxito a nivel internacional? Indiscutiblemente la libertad para producir, la libertad para planear y desde luego los diferentes elementos que confluyen en una adecuada producción, que es el propio financiamiento, las inversiones, la calidad de la materia prima que se está manejando en el campo. Todo esto viene a conjuntarse con algo que implicó la apertura comercial. Es decir, cuando tú tienes o entiendes que tu mercado no es solo el mercado nacional, sino que puedes acceder a otros mercados en igualdad de condiciones y quizás en mejores condiciones de ingreso para tu economía, pues los vas a accesar. Digamos que esta parte de la industria, sus parámetros son, lo acabas de mencionar, de globalidad, es decir, tenemos que igualar la calidad y la competencia que hay en Estados Unidos, en la Unión Europea. Platícame un poco, digamos, este caso de éxito que al final del día sería el parámetro a seguir, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos hacerlo llegar a ese otro México agroindustrial quizás no tan desarrollado? Mencionabas tú el sur-sureste, en donde hay un amplio potencial, pero me parece que hay un área de oportunidad que definitivamente debemos desarrollar, tanto para esa economía interna como para llegar a esos mercados internacionales. ¿Por dónde comenzar? Yo creo que por políticas públicas adecuadas, certeras, ¿no? Que le den a toda la economía agrícola, desde el productor hasta el transformador y exportador, una certeza en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Políticas públicas que vayan encaminadas a darle a cada uno de los cultivos que se pueden dar en esas regiones las mismas condiciones en apoyos gubernamentales que ahora se vienen dando, a veces de una manera discriminatoria de un cultivo a otro, ¿no? Cuando tú igualas las condiciones de ingreso a los productores en cuanto a la aportación que le da el gobierno federal en sus diversos programas, y le das la oportunidad al productor de que elija lo que es más adecuado para él, su tierra y su forma cultural de trabajar, le das la oportunidad de hacerlo, lo va a hacer de la mejor manera. Pues entra en una sana competencia
y mejora el ingreso del productor, ¿no? Pero sobre todo la certeza que tienen que tener y dar los programas públicos. Perfecto. Bueno, si me permites, profundizamos esto último en la siguiente parte de nuestra charla. Amigos, gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Estamos de regreso de nuestro diálogo del día de hoy con Amadeo Ibarra Jalal, el presidente de la Comisión de Agroindustria y Pesca de la CONCAMIN. Amadeo, gracias por estos momentos que estamos compartiendo. Platicábamos hace unos instantes sobre la fortaleza que tiene la agroindustria mexicana en algunos sectores para exportar, algunas áreas de oportunidad que me parecen son relevantes a resolver en los siguientes meses, en los siguientes años, para generar un desarrollo más homogéneo en el sur-sureste sobre todo. En estos momentos me parece que sería interesante conocer desde tu punto de vista cuáles son las fortalezas de un sector al que le has dedicado 35 años de tu vida, un sector por demás estratégico para el país. ¿Cuáles son las fortalezas, las áreas de oportunidad y los principales retos que vislumbra alguien tan destacado en este sector? La fortaleza, la mayor fortaleza que yo veo en el campo es el capital humano, ¿no? Creo que existen las capacidades en los productores, tanto para generar riqueza con su tierra, como para luego, y en algunos sectores, pasar a la siguiente etapa, que es la transformación de lo que ellos están produciendo. La gran oportunidad que tiene la agroindustria en sectores, por ejemplo, como en el sector aceitero, pues es generar una mayor materia prima que se da, en el caso del sur-sureste, a través de cultivos nuevos, como la palma de aceite, en donde pues está teniendo un crecimiento exponencial y justamente está desarrollado en las comunidades más pobres de nuestro país, en Chiapas, en Campeche, en el sur de Veracruz y en algunas áreas también de Tabasco. Ahí, junto con la producción de otros maderables, le dan al campesino otra visión y otro acceso a la economía del norte del país, ¿no? ¿Tenemos la infraestructura suficiente para competir en este sector con las economías más desarrolladas en agroindustria? La tecnología, por ejemplo, el vínculo con la biotecnología, con estos desarrollos que de alguna forma son parte de la industria 4.0 en este sector. ¿Cómo ves a México? ¿Qué áreas de oportunidad tiene ahí? Sí, en este sector yo creo que sí tenemos la tecnología, contamos con las mismas herramientas tecnológicas que tienen los principales países productores. En materia de tenencia de la tierra, por desgracia, es una de las debilidades, pero aún así, por la compactación de áreas que se tienen en el país, pero aún así en esas áreas de producción pequeñas ha sido muy productivo el campo en México. El reto ahí es un poco consolidar esas pequeñas áreas con los pequeños productores y hacer ya plantaciones de mayor volumen que puedan competir con otros mercados como es Malasia, Indonesia, y con los mercados más cercanos que tenemos cruzando el río Suchiate, que es Guatemala, que es un gran productor de esta materia prima, ¿verdad? Bueno, Amadeo, muchas gracias por esta conversación, por ayudarnos a entender mejor el desarrollo de un sector estratégico para nuestro país, y al final del día me parece que parte de lo que nos dejas es: lo hemos logrado hacer
en este cambio de una economía cerrada a una economía abierta, más competitiva, más transformadora, y yo creo que ese es un mensaje importante para las futuras generaciones en el sector. Amigas, amigos industriales, gracias por estar con nosotros en la revista Industria Digital. No olviden consultar nuestra página de internet www.revistaindustria.com.mx, en donde encontrarán estas y otras información relevante para el sector. Muchas gracias y hasta la próxima.